Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Bendito y alabado el Señor. Hermanos, una relación con Dios debe y tiene que ser la relación más importante en la vida de todo ser humano. Y es la relación que debemos fortalecer y desarrollar. Porque la realidad es que esta relación no solo nos va a ayudar a cómo vivimos en este mundo, sino que nos servirá para el resto de la eternidad. Amén. Y lamentablemente entre el bullicio de este mundo, las ocupaciones, las preocupaciones, las tareas de nuestro diario vivir y demás, con frecuencia la intensidad de nuestra relación con Dios puede disminuir y eventualmente comenzar a desgastarse. Y esto es algo que sucede porque cuando estamos muy ocupados, ¿cuántos aquí tienen una vida bastante ocupada? Y cuando estamos muy ocupados, cuando estamos muy preocupados, cuando estamos en 20 cosas, lo primero que sacrificamos no es el trabajo, no es el tiempo de diversión, no es el tiempo de distracción, sino que es el tiempo que le dedicamos a Dios. Preferimos sacrificar el tiempo que le corresponde a Dios. Y en muchas ocasiones decimos cosas similares a, ay, estoy muy cansado, oro mañana. ¿Qué va? Tengo mucho sueño. Mejor leo la Biblia mañana. Ay, la verdad es que hoy necesito descansar. Voy a la iglesia la semana que viene. ¿A cuántos les ha pasado cosas similares? ¿O nos ha pasado estos pensamientos similares por nuestra mente? Y si hacemos en realidad un sinnúmero de excusas para tratar de justificar en nuestra mente la razón por la que no dedicarle tiempo a Dios, o sea, el tiempo que Él se merece. ¿Qué sucede entonces? Lo que sucede en la mayoría de los casos es que cuando nos damos cuenta, no sabemos ni quién somos o cómo hemos llegado a esa situación. En el mejor de los casos, reflexionamos, rectificamos nuestros caminos y omisiones y reparamos nuestra relación con Dios. Pero les digo que este es el mejor de los casos porque la realidad es que existen muchas personas que han comprado ese boleto sin retorno. Y se quedan, ¿qué? Alejados de la presencia de Dios. Pero les digo que este es el mejor de los casos, hermanos, porque muchos no toman el tiempo de reflexionar. No toman el tiempo de arreglar su relación con Dios. Ustedes saben cuántas personas han estado congregándose activamente, se han bautizado, leían la Biblia diariamente, oraban sin cesar, servían fielmente en un ministerio y hoy en día no forman ni parte de una congregación. ¿Conocen a alguien así? Estamos hablando de personas que iniciaron su relación con Dios con gran pasión y devoción, pero ahora están completamente apartados, están desolados, están andando por ese desierto. ¿Y por qué les ha sucedido esto? Esto es algo que les ha sucedido porque en un momento de su vida descuidaron la relación que ninguno de nosotros podemos descuidar. Nuestra relación con Dios. ¿Saben de qué voy a hablar hoy? De nuestra relación con Dios. Hermanos, pero la realidad es que muchos han perdido a Jesús de su vista. Perdido a Jesús de vista. Pero esto no es algo que sucede repentinamente. La realidad es que las personas no se apartan de Dios de un día para otro. Sino que esto es una cosa que se va cocinando poquito a poco, lentamente, poquito a poco. Como se cocina a fuego lento, ¿verdad? Y mi esposa se estaba quejando porque yo cocino allá en la casa. Como en cualquier otra relación, hermano, esto sucede como en cualquier otra relación. Vamos a ponernos a pensar en esto. Por ejemplo, nadie se divorcia de un día para otro. No.
Las personas no se divorcian de un día para otro, sino que son problemas que van sucediendo, que se van multiplicando y que se van acumulando. Y poquito a poco, producen una separación. Cosas que a través del tiempo causan que las parejas, a pesar de que vivan juntas, están completamente apartadas el uno del otro. De igual manera funciona con Dios. Nadie se aparta de Dios repentinamente, sino que es un proceso lento, pero aplastante. Y hay ocasiones que ni la misma persona se da cuenta de lo que ha sucedido. Pero sí va mostrando señales de que su relación con Dios no va por buen camino. Así que este va a ser nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a examinar nuestra relación con Dios y las señales que podemos estar inconscientemente mostrando que nuestra relación con Dios no va por buen camino. Amén. Y quiero que pasen conmigo ahora a Lucas, capítulo 2, y vamos a leer del 41 al 50. Lucas 2, del 41 al 50. Porque existen muchos que han perdido de vista a Jesús. Lucas 2, del 41 al 50. Y para que entiendan bien el mensaje que les voy a leer en el día de hoy, o les voy a predicar en el día de hoy, voy a estar leyendo de la Reina Valera actualizada del 2015. Amén. Que tiene un lenguaje más simple. Y la palabra de Dios nos dice así, y quiero que prestemos mucha atención a lo que encontramos aquí. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Una vez acabados los días de la fiesta, mientras ellos volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén y sus padres no lo supieron. Suponiendo que él estaba en la caravana, fueron un día de camino y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que después de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando lo vieron se maravillaron y su madre le dijo, hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? He aquí tu padre y yo te buscamos con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabía que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron el dicho que él les habló. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya, como podemos ver aquí vemos que se nos narra el acontecimiento de la llegada de Jesús a Jerusalén cuando tenía, ¿cuánto? 12 años. Y ahora bien, como les mencioné anteriormente, las personas no se alejan de Dios de forma inmediata, sino que el alejamiento es un proceso lento, es un proceso que ocurre gradualmente y es algo que sucede por etapas. Así que ahora debemos preguntarnos, ¿cuál es la primera etapa para que esto suceda? Y la respuesta a esta pregunta es obvia. La primera etapa de un alejamiento de Dios, hermanos, es la costumbre. Dile a la persona que tienes al lado, la primera etapa es la costumbre. El que tiene atrás no se ha enterado, dile, es contigo esto. La costumbre. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque cuando comenzamos a hacer las cosas que hacemos para Dios solo por costumbre, entonces estamos dando un paso falso en nuestra relación con Dios. Cuando hacemos lo que hacemos por costumbre, no pensamos por qué lo hacemos, ni en para qué lo hacemos. Simplemente lo hacemos porque todos nuestros amigos lo hacen, todas nuestras amigas lo hacen, los que nos rodean lo hacen. Y es ahí donde existe un gran peligro. Y ahora debemos reflexionar por un momento y preguntarnos, ¿por qué asistimos a la iglesia? ¿Por qué asistimos a la iglesia? Asistimos a la iglesia porque venimos a alabar a Dios, porque venimos a escuchar la palabra de Dios, o porque es nuestra costumbre.
¿Por qué venimos a la iglesia? Y quiero hacer hincapié en algo. Quiero hacer hincapié en algo. La realidad es que asistir a la iglesia es una buena costumbre. Amén. Es una buena costumbre, pero la realidad del caso es que si asistimos a la iglesia solo porque deseamos complacer a nuestra pareja, o solo porque deseamos ver a nuestras amistades, o porque queremos hablar con una persona, o demás, hermanos, como he dicho en muchas ocasiones, no te vista que no vas, porque eso de nada te sirve. De nada te sirve. ¿Y por qué digo esto? Hermano, digo esto porque Dios no está buscando un número de personas que se aglomeren en un lugar. Dios está buscando a verdaderos adoradores que le adoren con todo su corazón y en verdad. Y quizás algunos de ustedes encuentren esta predicación un poquitico fuerte hoy. Pero es necesario que comprendamos que los hábitos y disciplinas cristianas que les voy a mencionar en esta predicación no nos servirán de nada si lo hacemos por costumbre. Si lo hacemos por costumbre o porque genuinamente nuestro corazón no está ahí. Escuchen bien, hermanos. Vamos a examinar ahora algunas de las cosas que quizás hacemos por costumbre, pero que en realidad no fortalecen y o establecen una relación genuina con nuestro Dios. Y la primera cosa que muchos hacen por costumbre, ¿saben cuál es? Leer la Biblia. ¿Verdad? Porque existen muchas personas que han sido desde la cuna, ¿no? Son cristianos de cuna. Y siempre mamá y papá leían la Biblia y se acostumbraron y leen la Biblia. Y les voy a hacer hincapié en algo también. Leer la Biblia es muy buena costumbre. Muy buena costumbre. El problema es el no saber por qué lo haces. Ahí es donde está el problema. Durante mi vida yo he conocido a muchas personas que leían la Biblia diariamente. Hermanos, y se sabían los versículos con las puntas y los comas y las comillas y de todo. Pero hoy en día ni se congregan en un lugar. Hoy se encuentran completamente apartados de la presencia de Dios. Y es triste decirlo. Pero la realidad es que existen muchos que leyeron la Biblia con regularidad. Pero nunca escucharon la voz de Dios. Y es por eso que con frecuencia yo les digo a ustedes que tomen notas de las predicaciones, que por favor escriban los versículos, tomen nota de las predicaciones y tomen el tiempo para después en su tiempo de dedicación, de meditación, lean la Biblia, hermanos, porque Dios habla a través de su palabra. No podemos leer la Biblia solamente por leer, sino que tenemos que meditar en la palabra de Dios. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la que nos da convicción de error y pecado y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Dios habla a través de su palabra. Pero ¿sabes qué? Tienes que escuchar. Cuando tomamos el tiempo de estudiar la Biblia, encontramos que el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, explica claramente cuál es la utilidad de la Biblia cuando dijo esto. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién es? Inspirada por Dios. Y fíjense bien, y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Y es exactamente por eso que cuando leemos la Biblia debemos de hacerlo, hermanos, pensando, no en que estoy leyendo un libro, sino pensando en que Dios te va a revelar algo, Dios te va a hablar, Dios te va a decir, Dios te va a instruir. Y quizás va a corregir de esos caminos en que andas. Debemos y tenemos que leer la Biblia pensando que Dios
desea revelarnos la solución a nuestras dificultades o preocupaciones y a guiarnos al camino que Él desea que estemos. Así que el problema no es leer la Biblia, sino que es no entender lo que Él te está hablando, que Él te habla a través de su palabra. Así que ahora debemos preguntarnos, ¿estamos leyendo la Biblia o estamos escuchando la voz de Dios? ¿Qué estamos haciendo? Hermanos, si al leer la Biblia no estamos escuchando la voz de Dios, entonces lo único que estamos haciendo es leer un libro. Y les voy a decir algo. La Biblia no es un libro. La Biblia es la palabra de Dios. Así que si leer la Biblia solo por leer, eventualmente te va a conducir a que pierdas de vista la verdadera razón por la cual debes hacerlo. ¿Y esa razón es qué? Escuchar la voz de Dios. La segunda cosa que muchos hacen por costumbre es orar. Ahora bien, no quiero que nadie me vaya a malinterpretar. La palabra de Dios nos llama a orar. Amén. Y nos llama a orar sin desmayar. Nos llama a orar constantemente. Dice la palabra orar sin cesar. El Señor nos dice no desmayen en oración. Pero el problema surge cuando oramos solamente por costumbre y se nos olvida que estamos hablando directamente con Dios. Se nos olvida. En otras palabras, antes de comer, oramos de una manera. Antes de predicar, oramos de una manera. Antes de participar en la cena del Señor, oramos de una manera. Oramos de una manera aquí, oramos de una manera allá. Y cuando venimos a ver, hemos desarrollado ciertas maneras de orar y nos acostumbramos a hacer repeticiones. Pero la realidad del caso es que Dios no quiere escuchar oraciones repetitivas o frases memorizadas. Dios quiere que al orar entres en comunión con Él y le entregues tu corazón a Él. Él no está buscando que tú tengas un vocabulario extraordinario con palabras elocuentes y bonitas. Dios lo que quiere es escuchar tu corazón. Porque ¿con qué palabra vas a impresionar tú al Creador de todas las palabras? Y cuando Jesús enseñó a los discípulos a orar, Él no les dijo, cuando oren, yo quiero que repitan estas palabras. Cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar, Él les dijo, ustedes pues oren así. Y les enseñó cómo orar, dándole la gloria al Padre, toda la honra al Padre, exponiendo que su corazón. Hermanos, tenemos que orar con sinceridad y no con palabrería vana y repetitiva. Es verdad que a través de la Biblia encontramos que existieron grandes personajes que tenían el hábito y la costumbre de orar en determinadas ocasiones, como Daniel, que oraba 3 veces al día. Así que es importante destacar que el problema no es la oración en sí, o la disciplina de orar, sino que es el no tener en cuenta, cuando oramos, que estamos hablando con Dios, y que la oración es mucho más que un hablar bonito. Lamentablemente para muchos la oración se ha convertido en una recitación donde le pedimos a Dios lo que queremos y aquí viene lo peligroso, sin esperar escuchar lo que Él quiere decirnos. Porque muchas personas oran por si acaso. Pues si las moscas, déjame. Sin esperar que Dios responde las oraciones. Así que como les dije, el problema con la oración no es pensar en que estamos hablando con Dios y que quiere hablarnos. Cuando dejamos de escuchar a Dios en oración, damos otro paso en dirección contraria hacia donde Él está. Y pudiéramos continuar nombrando otras cosas que hacemos para Dios, pero que al hacerlas por costumbre pierden su efectividad y su sentido. Pero la costumbre es la primera etapa en la pérdida de Jesús, porque cuando leemos la Biblia, pero no sabemos para qué lo hacemos, tarde o temprano dejaremos de leerla. Si oramos a diario, pero no sabemos por qué necesitas hacerlo, tarde o temprano vas a dejar de orar. Si asistimos a la iglesia con regularidad, pero no hemos descubierto el propósito de congregarnos, tarde o temprano
dejaremos de congregarnos. ¿Cuál es el primer punto que he deseado hacerles en esta predicación? El primer punto que he deseado hacerles en esta predicación es que lo que hacemos por costumbre, si no sabemos por qué lo hacemos, tarde o temprano dejaremos de hacerlo por mala costumbre. Así que hoy les llamo a que tomen el tiempo de examinar su relación con Dios y a que revisen qué disciplinas espirituales están haciendo solo por costumbre. El segundo punto de esta predicación y la segunda etapa de ese alejamiento de la presencia del Señor es la insensibilidad. Y regresando a los versículos que estamos estudiando en el día de hoy, encontramos que se nos dice así, y les dije que prestaran atención, dice, del versículo 43 al 45, dice, una vez acabados los días de la fiesta, mientras ellos volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, y sus padres no lo supieron. Suponiendo que él estaba en la caravana, fueron un día de camino y no lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y al leer esto, estoy seguro que la mayoría de nosotros nos preguntamos, ¿cómo se te va a quedar un hijo atrás? ¿Cómo es posible que se te quede un hijo atrás? Vaya, ¿qué padre dejaría a su niño de 12 años atrás? Pero la realidad del caso es que ellos no lo dejaron a propósito, sino que no se dieron cuenta y se les quedó. Ahora bien, cuando hablamos del amor de los padres por sus hijos, sé que todos aquí estamos de acuerdo cuando digo que los padres son capaces de entregar todo por sus hijos. ¿Amén? Especialmente María. Oye, vamos a reflexionar en esto por un momento. Imagínense lo emocionados y impactados que debieron estar María y José cuando Jesús nació y cuando se dieron todos los eventos que sucedieron rodeando su nacimiento, la concepción milagrosa, los ángeles, los pastores, los sabios de Oriente, las visiones de todo. Fue una cosa inmensa. Y José y María sabían exactamente algo y sabían que María había dado luz al Salvador, al Mesías. Ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios, pero a pesar de todo esto, a pesar de saber todo esto, tener este conocimiento, esta convicción, se les perdió cuando tenía 12 años. Vamos a pensar en esto. Hermanos, el asunto es que la costumbre de hacer las cosas religiosamente hace que vayas perdiendo la sensibilidad. Y tal como sucedió a María y José, puede causar que se te pierda de vista Jesús. Te vas alejando de Dios y no te das cuenta. Estás dejando a Jesús de lado y no te das cuenta. Tu relación con Dios está desmejorándose y no te das cuenta. No te das cuenta de lo que está sucediendo porque de una forma u otra estás haciendo las mismas cosas que antes, pero no tienen el mismo efecto. Porque no tienes la misma fe. Comenzamos a vivir una vida cristiana, pero sin Dios. Ustedes saben cuántas personas yo conozco así. Viven una vida cristiana, pero Dios no está ni cerca de ellos. Asistimos a la iglesia, cantamos, oramos, leemos la Biblia, aplaudimos, saludamos a nuestros hermanos en la fe y hablamos con el pastor. ¿Y Dios? Dios no está. Dios no está. Y sencillamente a nosotros nos puede faltar de todo, pero lo que nunca nos puede faltar en nuestra vida es la presencia de Dios. La costumbre, la primera etapa, te lleva a la insensibilidad. Y la insensibilidad, segunda etapa, te lleva a la tercera etapa. El tercer punto de esta predicación y la tercera etapa de perder la presencia de Jesús es pensar erróneamente, pensar equivocadamente. Fíjense bien lo que sucedió aquí para que entiendan bien el punto que deseo hacerles. Aquí vemos que la palabra de Dios nos dice en el versículo 44, dice, suponiendo que él estaba en la caravana, fueron un día de camino y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Como podemos pensar aquí, María y José pensaron que de manera errónea.
El versículo 45 nos dice, como no la encontraron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aquí podemos ver bien reflejado que después que te acostumbras, te haces insensible y luego comienzas a pensar de manera errónea. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque ellos pensaban que Jesús iba con ellos. Pero Jesús no iba con ellos. Eso no era el caso. Hay varios puntos en este pasaje que explican algunas de las diversas formas erróneas de pensar con respecto a Jesús y por qué muchos le pierden de vista. Por ejemplo, muchos piensan, bueno, si Jesús está entre la gente, Jesús está conmigo. Muchas personas piensan así. Yo me rodeo de cristianos y como Jesús está con todos ellos, pues entonces Él está conmigo. Y por eso asisten a la iglesia. Pero como podemos apreciar, María y José pensaban que Jesús venía entre ellos, pero no era así. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Lo que les estoy diciendo es que el hecho de que Jesús esté en un lugar, eso no quiere decir que Jesús está contigo en ese lugar. Escuchen bien. Uno de los ejemplos más claros de esto es el milagro de la mujer de flujo que encontramos en la Biblia. En el relato de esa historia encontramos que Jesús iba entre la multitud de personas que lo apretujaban y estaban alrededor de él y todo el mundo lo recibía bien. Hermanos, sin embargo, la mujer del flujo de sangre fue la única que tuvo la fe para recibir un milagro que el resto de la multitud no recibió. Jesús estaba en medio de la multitud, pero solo uno. Esa mujer recibió ese milagro. Y en la Biblia encontramos que constantemente a Jesús le traían personas para que los sanara y los liberara y demás. Así que no es absurdo pensar que en esta ocasión muchas de esas personas o algunas de esas personas que estaban a su alrededor, que lo apretujaban, que lo tocaban, que esto, que lo otro, algunos de ellos estaban enfermos. Pero solo una recibió el milagro. Solo una fue sanada. La mujer del flujo de sangre y no el resto de las personas. A veces en nuestras congregaciones vemos que todo funciona bien, que las personas salen alegres, que las personas salen impactadas por el mensaje de Dios. Pero eso no quiere decir que esté sucediendo en nuestra vida. Porque hay veces que las vemos hermanos y parece que sí, pero no han sido impactados suficiente. También hay muchos que piensan, si Jesús está con mis familiares, Jesús está conmigo. Sí, yo sé que mi esposa es fiel a Dios y yo sé que Jesús está con ella porque la verdad que es una santa. Yo sé que mi esposo es un santo porque la verdad que conoce la palabra de Dios y yo sé que Jesús está con él. Así que si yo estoy ahí, Jesús está conmigo. Pero aquí nuevamente es una manera errónea de pensar. Y digo esto porque como podemos apreciar, cuando María y José se dieron cuenta que Jesús les faltaba, ellos fueron a ver si estaba con sus familiares y conocidos, pero no estaba con ellos. ¿Por qué razón tendrían sus familiares que cuidar de su hijo? Tu hijo es la responsabilidad tuya. De igual forma, tu relación con Dios es tu responsabilidad, no la del grupo, no la del pastor, no la de tu esposo, no la de tu esposa. Tu relación con Dios es muy personal y la salvación es individual. Jesús vino a morir por ti y por mí y por nuestros pecados. Tú eres quien tienes que determinar lo que harás con esa información. Lo que hagan tus familiares, eso es asunto de ellos. Eso es asunto de ellos. El pensar de forma errónea es la última etapa de perder la presencia de Jesús en nuestra vida. Y lamentablemente existen muchos que cuando llegan a ese punto, no regresan. No regresan. María y José, a pesar de que descuidaron a su hijo, se dieron cuenta al día siguiente que le faltaba algo. ¿Quién le faltaba? Oye, tú sabes que me falta. ¡Jesús! Tristemente hay personas que pasan años alejadas de Dios hasta que se dan cuenta que se les perdió Jesús.
Cuando María y José se dieron cuenta que le faltaba a Jesús, ellos regresaron a Jerusalén y la palabra nos dice que después de 3 días, estuvieron buscándolo 3 días. Después de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Ahora te pregunto, ¿se te ha perdido Jesús? Y si ese es el caso, ¿has regresado al templo a buscarle? Porque qué mejor lugar para encontrar a Jesús que en su templo, en su iglesia, en nuestra congregación. Con esto voy a concluir. La buena noticia es que Jesús quiere ser encontrado. Dile que tienes al lado, Jesús quiere que tú lo encuentres. Hermanos, quizás al igual que María y José, te cueste un poco encontrar ese punto favorable en el que estaba tu relación con Dios. Quizás te cueste un poco orar como lo hacías antes. Quizás te cueste un poco leer la Biblia. Quizás te cueste un poco congregarte con regularidad. Pero a pesar de lo que te cueste, puedes estar seguro que la mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida, la mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida es regresar y encontrar a Jesús. No dejemos que las disciplinas espirituales como orar, leer la Biblia, ayunar y congregarse se conviertan en algo mecánico sin sentido. Tomemos un momento de reflexión y de autoevaluación cada cierto tiempo para verificar cómo estamos. ¿Cómo estamos? Y no dejar que la insensibilidad nos juegue una mala pasada. Porque si no nos damos cuenta, vamos a pensar que estamos cerca de Dios. Pero en realidad no estamos más lejos porque sería imposible. Nunca es tarde para volver a Dios. Nunca. Así que yo te digo en el día de hoy, no pierdas de vista a Jesús. Porque esa es tu responsabilidad. No la del pastor, no la de la iglesia, no la de tu esposo o tu esposa. Es tu responsabilidad. Amén. Gloria a Dios.